Buena tarde a todos y a todas. El día de hoy nos toca cerrar la sesión del curso. Vamos a estar hablando de adaptación, la reducción del riesgo de desastre, mapas de peligro por inundación. Estaremos continuando con lo que ya nos explicaron los doctores Arreguín y González Villarreal, donde han estado haciendo mucho énfasis en los sistemas de alerta temprana, donde justo uno de los componentes de los sistemas de alerta temprana es el conocimiento del riesgo. Pero, ¿por qué le vamos a llamar adaptación? Rápidamente, nuestro índice de esta pequeña charla, vamos a hablar de la definición de adaptación, enfoques de adaptación en México, adaptación basada en la reducción de riesgos de desastre, porque es donde nos encontramos los que trabajamos en protección civil, concepto y clasificación de inundaciones, peligro de inundación, gestión de riesgo por inundación y algunas conclusiones. ¿Por qué vamos a hablar de adaptación? ¿Qué es lo que entendemos de adaptación? Entonces vamos a ver que la adaptación va a ser una condición necesaria para garantizar la resiliencia de los territorios, los ecosistemas y las comunidades, que es lo que nuestros expositores anteriores estuvieron enfatizando en la resiliencia. Pero nosotros como territorio, como país, ¿cómo vemos a la adaptación o cómo la entendemos? Entonces vamos a ver que en México la adaptación se entiende como un proceso político, social y cultural que debe conducirse con una visión territorial. En nuestro país tenemos esta definición de adaptación y ustedes pueden observar que en la imagen inferior tenemos un eje de componentes de adaptación y esos implican 7 niveles o 7 ejes. Entonces vamos a ver que tenemos en el primer eje, que es el círculo de la izquierda, vamos a ver que es el eje A, que es la prevención y atención de impactos negativos en la población humana y en el territorio. Nuevamente aparece la palabra prevención, que nuestros expositores anteriores hicieron énfasis en sus recomendaciones. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tenemos que hacer prevención. Entonces, ¿qué va a ser la adaptación? Para nosotros en Protección Civil tenemos que hacer prevención para atender esos impactos negativos en nuestras comunidades, en nuestro territorio. Entonces, dentro de estos 7 ejes, nosotros como Protección Civil podemos reflejarnos en el primer eje A, pero también hay otros ejes. Por ejemplo, en el eje D, donde nuestros expositores nos dijeron que la gestión integrada de los recursos hídricos con enfoque de cambio climático. Entonces vamos a ver que aquí también podemos observar, estar implícitos, como ahora sí que todos los que trabajamos en protección civil, pero también tenemos otro eje que es el eje F, que es atención a los vínculos entre la seguridad y el cambio climático. Entonces, este es otro de los ejes que tenemos y esta es una definición y sus componentes que aparecen en documentos oficiales que han publicado la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales durante el año pasado. Entonces, dentro de los enfoques de adaptación en México, vamos a ver que hay 3. Adaptación basada en ecosistemas, donde vamos a ver cómo nos van a ayudar esos ecosistemas o los servicios ecosistemas para prevenir esos impactos de todos los fenómenos que el día de hoy nos estuvieron hablando la doctora Fanny López, donde nos dice que las temperaturas se van a incrementar, el nivel del medio del mar también se va a incrementar, las inundaciones se van a incrementar. Entonces, hablar de este tipo de adaptación basada en ecosistemas, como ustedes lo están viendo en esa imagen, pues es aprovechar, utilizar esos ecosistemas, esos servicios ecosistemas. En el caso de las inundaciones, por ejemplo, los manglares, los humedales que hay en Tabasco, como ya nos comentaron, todos esos servicios ecosistémicos son importantes para poder ayudar a amortiguar el efecto o el impacto de las inundaciones en nuestro territorio. Y también tenemos la adaptación basada en comunidades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que recordar qué es lo que hacen nuestras comunidades,
cuáles son aquellos medidas preventivas que hacían nuestros ancestros para poder proteger su territorio para el caso de inundaciones, sequías y de otros fenómenos que ya nos hablaron el día de hoy. Entonces, aquí es aprovechar ese conocimiento tradicional de las comunidades locales y que tenemos que impulsarlas. Casi siempre nosotros en el gobierno federal decimos, ay, es que hay que hacer esta medida de adaptación, pero vamos a las comunidades y vemos que ellas ya se organizan, ellos ya tienen conocimiento del fenómeno, a lo mejor no como nos lo han explicado durante el día de hoy, pero sí. Ellos ya saben, por ejemplo, cuando llueve en la parte alta de una cuenca, ya saben que tienen que ver cómo se comporta el arroyo, el río, para que ellos vayan viendo cómo va creciendo e incluso hasta tienen conocimiento de en cuántas horas puede llegar a las zonas bajas. Entonces, tenemos que apoyarnos en estos conocimientos tradicionales, tomarlos en cuenta, pero sobre todo estos enfoques de adaptación tiene que tener la participación de las comunidades locales. Sin ello no va a funcionar. Nuestro tercer enfoque de adaptación que utilizamos en México y que es el que vamos a estar hablando durante los siguientes minutos va a ser adaptación basada en reducción del riesgo de desastre. También, nuevamente, estamos aquí viendo una campanita de alerta, estamos viendo una torre que nos está señalando el monitoreo, en este caso ya sea de la lluvia o de la temperatura o cómo está creciendo el nivel medio del mar, pero también vemos ahí una mochilita con una crucecita que tenemos que ver cómo nos vamos a preparar para poder reducir daños, evitar pérdidas humanas, sobre todo. Ya sabemos que las materiales son difíciles de reducir, pero las pérdidas humanas trataremos de evitarlo en la mayoría o en el mejor caso, ¿no? Entonces, para ello, estos enfoques de los que les estoy hablando aparecen en 3 documentos muy importantes que tenemos a nivel nacional. Uno de ellos es la actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que tiene una visión 10-20-40. Este documento se publicó el año pasado y se publicó donde nos están indicando qué sitios de nuestro territorio son vulnerables al cambio climático. En este documento se habla de estrategias, de ejes, de líneas de acción que tenemos que llevar a cabo. También tenemos otro documento importante que es la primera comunicación sobre adaptación de México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Aquí también habla de los enfoques que tenemos que tratar, que desarrollar de adaptación. Y en el último, que es ahorita la estrellita, que tenemos que llevar a cabo y desarrollarla, es la actualización de la contribución determinada a nivel nacional, versión 3.0 de México. En estos 3 documentos son la parte normativa de cambio climático, pero muy preciso para el enfoque de adaptación. Si se dan cuenta, en la actualización de la estrategia, ahí sí viene mitigación y adaptación. En la actualización de la contribución determinada viene también adaptación y mitigación, pero solamente la primera comunicación de adaptación es como su nombre lo dice, adaptación. En estos 3 documentos van a encontrar estos 3 enfoques que se utilizan a nivel nacional. Y por lo tanto vamos a definir qué es la adaptación basada en la reducción de riesgos de desastres. Ya nos comentaron que tenemos que ver el eje de prevención, preparación, respuesta, recuperación y rehabilitación y reconstrucción. Todo este ciclo para ustedes es muy conocido porque normalmente lo utilizamos en la gestión de riesgos. Entonces, este enfoque de adaptación tiene como principal base la gestión del riesgo de desastre relacionados con la variabilidad climática, con los eventos extremos y sobre todo la preparación ante los riesgos. Entonces, si se dan cuenta, pues mucho de esto, todos los que trabajamos en protección civil, pues siempre estamos
previniendo, preparándonos, buscando una respuesta, tratar de recuperarnos después de un desastre y lo mismo una reconstrucción. Entonces, si se dan cuenta, este es uno de los enfoques que para nosotros es muy importante y es el que vamos a estar utilizando durante la sesión. Y por lo tanto, desde el riesgo climático hacia el desarrollo de resiliente al clima. Aquí ya aparece la palabra de resiliencia. ¿Qué va a ser resiliencia? Va a ser la habilidad o capacidad de un sistema para recuperarse. Entonces vamos a ver justo que tenemos dos círculos, una es la tendencia principal e interacciones, el otro se llama opción de reducir el riesgo climático y crear resiliencia. Entonces, si se dan cuenta, en medio vemos que desde lo inmediato a la acción oportuna y donde justo en rojo aparecen dos palabras importantes, conocimiento y capacidad, que esto han sido de los dos temas que también hemos estado aprendiendo a lo largo del día de hoy, porque sin el conocimiento de lo que sería el cambio climático, los eventos extremos o lo que nos dijeron en la mañana sobre el tiempo severo, sobre la marea de tormenta, si no tenemos ese conocimiento, pues cómo vamos a poder ser resilientes o cómo vamos a poder ver el riesgo climático. Entonces, por eso son dos palabras claves que nos ayuda a ver lo que es cambio climático, causas, impactos y riesgos, y cambio climático futuro, que también va a ser limitar el calentamiento global. Entonces, también hay que recordar justo de lo que nos comentaban también, que las inundaciones, por ejemplo, pues no nada más se deben a la lluvia que se incrementa, al desbordamiento de ríos que tenemos a causa de esas precipitaciones intensas, sino también a los cambios de uso del suelo que tenemos, también a un crecimiento desordenado de la población que se asienta muy cerca de las márgenes de los ríos. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a ser resilientes si donde nos encontramos, donde habitamos, pues estamos justo cada vez más expuestos, ¿no? Entonces tenemos para conocer y tener capacidad para poder ser resilientes, pues conocer el riesgo. ¿Y cómo lo voy a conocer en el caso de las inundaciones? Pues primero tengo que tener conocimiento del peligro al que estoy expuesto, a la vulnerabilidad y después a ver al riesgo. Entonces, sin más, me gustaría darle la palabra al maestro Ángel Bautista para que nos explique justo el peligro de inundación. Ojo, sin cambio climático. Lo que sí nos hace falta, y antes de que me lo pregunten, estamos en el paso intermedio para poder ya ingresar esos escenarios de cambio climático que nos habló la doctora Fanny, para poderlo incluir en nuestras simulaciones, en nuestros mapas de peligro, para que ya estos sean ya mapas de peligro, incluyendo el cambio climático, pero estamos en esa transición. Pero si no lo tenemos con lo que hasta ahorita hay, es decir, en lo que tenemos en el presente, ¿cómo vamos a ver justo el futuro? Entonces, si recuerdan, nuestro territorio es muy vasto, es extenso, y si todavía no tenemos el peligro sin cambio climático, ¿cómo le vamos a hacer después adicionando esos escenarios? Entonces, por eso, quería hacer esta precisión y le cedo la palabra al maestro Ángel Bautista. Hola, buenas tardes. Soy Ángel Bautista y voy a seguir con la presentación que tuvo a bien iniciar la doctora Guadalupe. Como bien han estado hablando el día de hoy, parte de poder adaptarnos y conocer los impactos del cambio climático se debe de tener una base. Parte de esto es tener el conocimiento del peligro por inundación. Tenemos que tener una base concisa para poder establecer medidas de adaptación. Al igual como podemos decir que tenemos un impacto si no conocemos la condición de origen. Esto se da mucho en los retractores de la gente que menciona que no existe el cambio climático. Hay bastante gente que menciona que a pesar de las evidencias que no existe tal, puesto que el clima y el tiempo también se encuentran en constantes cambios, en constantes adaptación.
Y justo por eso debemos tener una medida previa, científica, constatada para poder partir de algo y decir que tenemos un cambio climático. Un cambio no solo a veces pensamos en magnitud, en frecuencia, en este tipo de situaciones, pero hay otras variables que nos van a ayudar, dado que estos mismos fenómenos hidrometeorológicos se encuentran también medidos y registrados en distintas frecuencias, en distintas magnitudes, por lo que es necesario tener un análisis de esto. Entonces, bueno, aquí solo para que vayamos teniendo una representación de lo que son las inundaciones, tenemos el concepto y la clasificación de las inundaciones. Aquí no estoy presentando nada conciso, solamente algunos escenarios de inundación, algunas simulaciones que hemos logrado hacer en la subdirección de riesgos por inundación, en las que vemos los desbordamientos de los ríos, en cómo se van comportando algunas estructuras como bordos que en cierto punto pueden proteger las ciudades, pero que en cierto punto también pueden hacer que el agua no salga o no se redistribuya de una manera adecuada, incrementando las condiciones de profundidad y de peligro en el caso. ¿Se ubicaron una? Ahora sí, vamos a empezar con las inundaciones. ¿Qué es una inundación? Pues lo vamos a entender como ese evento que debido a la precipitación, oleaje, marea de tormenta o la falla de alguna obra o infraestructura hidráulica provoca un incremento de la superficie libre del agua, ya sea en los ríos, lagunas, en el mar mismo o en cualquier cuerpo de agua que tengamos cerca de nuestras comunidades o cerca de la población. Es por eso que la inundación es el agua en sitios donde usualmente no lo hay. Pero tenemos un marco normativo, el cual debemos de establecer y el cual tenemos que tener como referencia. Y así que de acuerdo a la Ley General de Protección Civil del 2012, dice que el peligro, no peligro por inundación, solo el peligro como tal, es la probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino de cierta intensidad durante un cierto periodo y en un sitio determinado. Ya llevándolo a la cuestión de las inundaciones, esto potencialmente dañino va a ser nuestra intensidad de inundación. Casi siempre las inundaciones las caracterizamos por la profundidad, aunque también hay otra variable que analizamos poco, pero que sin duda tiene un gran impacto, que es la velocidad de las inundaciones. Podemos ver dentro de las imágenes, tenemos un puente de ferrocarril en el que el agua está prácticamente ya en las vías. Estos fueron los efectos del huracán Pamela en Acaponeta en 2021. Este lo puse porque justamente los escenarios que presenté en la diapositiva anterior nos ayudaron a representarlo. Muchas veces hacemos las preguntas de si estamos logrando representar los escenarios con buena precisión, con buena distribución, y es cierto, los logramos representar. A veces, como mencionaban algunos compañeros, el gasto computacional es grande, pero podemos tener buenos resultados. Los casos de Acaponeta y Tuxpan, los mapas que hemos logrado de inundación han sido bastante adecuados en cuestión de distribución y profundidades. De ahí viene que los modelos matemáticos, los modelos numéricos nos ayudan bien a representar las profundidades por inundación. Aquí el detalle viene después, que no podemos dotarlo de una característica probabilística, y al no poder dotarlo de una característica de probabilidad, de excedencia o de ocurrencia, no podemos decir que sea peligro. Siempre hablamos a veces confundimos o tenemos presentes estos como sinónimos: peligro, vulnerabilidad, riesgo. Yo espero que dentro de Protección Civil ya no ocurra esto, pero siempre hablando con algunas otras personas, con la población en general, pues peligro, riesgo, propensión, a veces amenaza, riesgo son sinónimos. Entonces hay que tener presente que por lo menos en el caso de inundaciones, quizá en el análisis de otro tipo de fenómenos, ya sea como los geológicos o los químico-tecnológicos, el riesgo va a estar completamente definido con otras características. Pero para el caso específico de inundaciones y de peligro de riesgos hidrometeorológicos, sí necesitamos una probabilidad. Esto va a estar representado por la probabilidad de excedencia, es decir, lo que los expertos llaman periodo de retorno. Pues las imágenes simplemente muestran eso, cómo la velocidad puede ser un factor, una medida del peligro por inundación, en este caso en una infraestructura, en un puente de ferrocarril. Otra cosa que a veces y que ha ocurrido pocas veces en México y que no tenemos muy presente por lo mismo, es la falla de estructuras. A veces escuchamos del rompimiento de bordos, pero dado que la mayoría de los bordos en México son de tierra, no tenemos estas fallas súbitas, ¿no? Si tuviéramos un muro de concreto, como a veces lo es en las presas, y estas llegaran a fallar,
tendríamos realmente una caída rápida, súbita y demasiado fuerte del agua. Y otro tipo de inundaciones, como las que se presentan en Villahermosa, que también tenemos la imagen, son inundaciones un tanto más lentas, pero esta característica de lentitud o de tiempo provoca que estas puedan estar durante meses. Ahora sí vamos a hablar del riesgo por inundación. Todos conocemos, hemos escuchado de esa fórmula, de esa expresión tan básica donde nos decimos que el riesgo simplemente es la combinación del peligro, la vulnerabilidad y la exposición. En el caso de las inundaciones, vamos a requerir que el peligro esté representado por la probabilidad o presencia de las inundaciones, que es una constante natural, ¿no? Las inundaciones siempre están presentes. Lo vimos como el año pasado, lo que pasó entre Puebla y Veracruz, pero ahora es qué tan probable era que sucediera un evento de esa magnitud, qué tan probable era que ante las lluvias que se presentaron en esas fechas se provocaran desbordamientos de los ríos. Esa probabilidad la asociamos directamente tanto a los escurrimientos como a la probabilidad de que se presenten esas precipitaciones, pero debemos tener en cuenta que en las inundaciones también influyen otros factores. Es por eso que el peligro está asociado a la probabilidad o a la posibilidad de que ocurra esta inundación. Es por eso que se requieren de los modelos matemáticos, de los modelos numéricos, para integrar todos estos factores, como pueden ser la topografía, las características de los usos de suelo y vegetación que tenemos en las cuencas o en los ríos. No es lo mismo un río que está solamente cubierto por rocas y tierra que uno que tiene árboles y vegetación. El flujo en el que tiene flora y fauna, flora, va a tener un flujo más lento. Es por eso que para el estudio de las inundaciones es necesario definir un enfoque sistémico u holístico, es decir, que se contemple un universo en general. Este universo en general es lo que llamamos un análisis a nivel cuenca. ¿Por qué un análisis a nivel cuenca? No podemos seccionar un río nada más en el tramo en el que cruza a la ciudad de Poza Rica, puesto que las lluvias que provocaron el desbordamiento en Poza Rica venían de la parte alta de la cuenca. Entonces, si bien el desbordamiento fue en la zona urbana, en 2 o 3 kilómetros de la sección del río, esta agua venía recorriendo ya cientos de kilómetros de río y se fue acumulando conforme iba transcurriendo. Es lo que algunos compañeros o algunos doctores en las sesiones pasadas mencionaban como el tránsito, ¿no? Venía transitando el agua. Viene transitando, viene acumulando, viene recolectando más porciones de agua según va avanzando con las cuencas. Entonces, una inundación en la cuenca alta quizá va a ser más rápida porque la lluvia se presentó ahí y porque nuestras topografías, nuestras pendientes son más inclinadas. Entonces, pero va a tener un poquito menos de agua o el volumen de agua va a ser menor con respecto a una inundación que se presente ya hacia la costa. Una que ya tiene el agua de 2 o 3 cuencas, que han acumulado 2 o 3 cauces, por lo que va a tener una mayor cantidad de agua y por lo mismo puede ser más lenta. Entonces aquí están estos factores de velocidad y cantidad de agua. Necesitamos un enfoque para trabajar las inundaciones en el que pensemos en el agente perturbador, después en los efectos, los que nos va a tener como resultado el peligro por inundación. Estos agentes perturbadores, que pueden ser tanto la lluvia o como los escurrimientos ya en río, es a lo que vamos a llamar nuestro agente detonador, perturbador o origen de las inundaciones. Estos pueden tener efectos. Podemos ver aquí en las animaciones cómo se acumula el agua dentro de una casa o cómo se arrastran tanto un vehículo, vegetación, árboles por ahí. Eso nos lleva al peligro por inundación. Entonces, solo aquí para ir redondeando, tenemos presente que las inundaciones, los periodos de retorno y las probabilidades están asociadas tanto a la lluvia como a los escurrimientos, pero no son iguales. No es lo mismo, no porque la lluvia tenga una probabilidad de 1/10 años o un periodo de retorno de 10 años, significa que va a provocar un escurrimiento de igual a 10 años. Entonces tenemos que tener presente estas magnitudes. Si bien tenemos distintas clasificaciones de inundaciones según nuestra normativa y nuestras guías, las que se presentan con mayor frecuencia en México son las inundaciones pluviales y las fluviales. Según nuestra normativa, las pluviales necesitan, para tener un análisis de peligro y posteriormente de riesgo,
Las pluviales requieren de un análisis en 2 dimensiones de los flujos superficiales, los cuales van a ser consecuencia de la lluvia distribuida espacial y temporalmente en nuestra cuenca de interés. El parámetro de intensidad va a ser el tirante de agua o profundidad de inundación. Y por lo menos por normativa necesitamos representar 8 periodos de retorno, los cuales son 2, 5, 10, 20, 50, 100, 250 y 500 años. Esto tiene un objetivo que después se deberá de presentar en el peligro, en el riesgo. No es solamente que queramos tener un grande catálogo de periodos de retorno de escenarios de inundaciones, sino que esto nos va a ayudar a construir un escenario de riesgo para saber cuál es nuestro escenario con mayores afectaciones. De igual manera, las inundaciones fluviales se van a analizar por medio de flujos superficiales, estableciendo las variaciones de gasto y velocidades y perfiles de superficie libre del agua, y de esta identificación de zonas de desbordamiento que generen inundación o daños. Esto igual para una cuenca de interés. En este caso de las inundaciones fluviales tenemos la ventaja de que podemos analizar la cuenca por separado y después las secciones de los ríos. En el caso de las pluviales no, se requiere analizar la cuenca de una manera integral. El resultado van a ser mapas de inundaciones, resultado del tránsito de hidrogramas de escurrimiento. De igual manera, los parámetros para medir la intensidad son la profundidad de inundación y de igual manera se manejan los mismos periodos de retorno. Así, ya podemos hablar un poquito más de peligro, vulnerabilidad y riesgo. Esta ecuación es lo que mencionábamos con anterioridad. Entonces, para hablar del riesgo, vamos a entender qué son los daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente afectable o afectador. En este caso, pues el peligro por inundación va a estar dado por la probabilidad o de excedencia o de la incidencia del fenómeno. En este caso, ya sean las inundaciones fluviales o pluviales. Y algo que también cuesta de repente bastante trabajo caracterizar es la vulnerabilidad, que es nuestra capacidad de recibir daño. En letras más llanas dice que es la propensión a susceptibilidad a sufrir daños, pérdidas asociadas al peligro. En el caso de inundaciones lo representamos con estas curvas de fragilidad o de vulnerabilidad, en las que a partir de la profundidad de inundación tenemos un porcentaje de pérdida. Tenemos nuestra casa. En nuestra casa, si tenemos una penetración de agua de 20 centímetros, prácticamente perderíamos a lo mejor un 20% de nuestros muebles, ¿no? Quizá los que se encuentran a nivel piso, por ahí la estufa o algunos otros muebles que se lleguen a mojar. Pero si ya tenemos una profundidad de 1,80 m, 2 metros, entonces ya llegamos a la pérdida de 90% tanto de nuestros enseres domésticos. Es decir, colchones, electrodomésticos, salas, todo tipo de enseres que tengamos en nuestras viviendas. Y el bien expuesto sería todo lo que cuestan todos estos bienes. Puede ser cantidad de personas, bienes o sistemas. Regularmente lo asociamos a vivienda porque son las que se resultan más afectadas dentro de una inundación, pero bien pueden ser cosechas, bien puede ser logística, redes de conexión, puede ser un hospital, una escuela, cualquier tipo de bien expuesto que se pueda caracterizar su pérdida mediante una profundidad de inundación. Los mapas de severidad. Dentro de inundaciones, mencionaba que la velocidad de inundación es un factor que puede influir en qué tanto daño o qué tan peligrosa puede ser nuestro flujo de inundación. Es por eso que se utiliza este tipo de nomogramas, este tipo de gráficas que relacionan la profundidad y la velocidad de inundación. Es así que por medio de la combinación de la velocidad del agua y su profundidad, podemos identificar qué tan severa es una inundación. Esto no es una relación que hagamos simplemente directa y linealmente. Esto representa de manera hidráulica la resistencia al vuelco o la fuerza que contiene nuestro flujo. Es decir, que con 20 centímetros de profundidad de agua podemos levantar un vehículo o dañar algún muro de mampostería o de concreto si cuenta con una velocidad grande. Para expresar de manera rápida esta gráfica, tenemos, por ejemplo, ante una profundidad de 80 centímetros con 1 metro de agua,
ahí podemos entender que la severidad es baja. Por ejemplo, si una persona adulta en 80 centímetros camina, probablemente no tenga problemas y pueda cruzar sin problema. Pero si en esos mismos 80 centímetros ya tenemos más de 2 metros por segundo de velocidad de agua, esa persona puede ser arrastrada, ¿no? Si esta cantidad de agua puede arrastrar vehículos, entonces, pues a una persona con mayor facilidad. Entonces es lo que se representa por medio de esta gráfica, y así lo tenemos. Si ustedes van a la gráfica y buscan la profundidad de 1 metro, encuentran que si no hay velocidad, la severidad es media. ¿Por qué hay una severidad media ante una profundidad de 1 metro? Probablemente si tengamos a un infante o un niño que mida menos de 1 metro, por más que sepa caminar, no tiene la fuerza para cruzar un volumen de agua que lo esté sobrepasando. Y aún así, después de este metro de agua, si ya cuenta con velocidades mayores, pues ya puede arrastrar otro tipo de materiales o gente más grande. Un detalle es que durante una inundación no estamos midiendo la velocidad, ¿no? Es complicado dado que estamos atendiendo a otras situaciones. Aún así, por eso siempre la recomendación es que pese, aunque la profundidad de agua sea poca o identifiquemos que es menor, nunca intentemos cruzar. A veces sentimos que porque vamos en nuestro animal de tracción, ya sea nuestro caballito, nuestro burrito, vamos a poder cruzar. A veces tenemos nuestro jeep, nuestra camioneta y también queremos cruzar un vado, ¿no? Aquí en la animación podemos ver que está un puente y que el flujo del agua es bastante grande. Seguramente sobre el puente no supera los 20 centímetros de profundidad de agua y aún así esta velocidad que lleva el agua seguramente puede arrastrar algún vehículo, más a una persona si está caminando. Solo para tener presentes lo de las funciones de vulnerabilidad. Aquí solamente se pone un ejemplo de lo que les mencionaba, ¿no? Como con 80 centímetros de profundidad de agua, la pérdida para cierta tipología de vivienda solo va a ser de entre el 30 y el 40% de lo que hay dentro de esa vivienda. Me gusta dejar esta animación, puesto que vemos que es una casa bien construida con mampostería y techos de concreto. Esto nos muestra que una casa bien construida bien puede permitir el flujo del agua, pero aún así va a tener ciertas afectaciones. Estas funciones de vulnerabilidad, según sus características, pueden realizarse para viviendas, cultivos, industrias, hospitales, escuelas. Solo a manera de ejemplo, pongo la imagen de la inundación que se presentó en la carretera El Novillero, en Acaponeta, en 2018. Durante ese evento hubo demasiados caminos cerrados por las inundaciones, lo que paró la red de distribución o de caminos, evitando que bastantes transportistas pudieran entregar sus mercancías. De entrada diríamos, pues no están perdiendo, seguramente sí, porque esta red de entrega y distribución de suministros, pues se mueve dinero, es una entrega que quizás penalizaron al distribuidor, que quizás no le pagaron, o que incluso se perdió lo que ya estaba transportando. De igual manera sucede para cuando tenemos cultivos. En Yarecuaro, en Guanajuato, tenemos un cultivo de maíz. Todos los cultivos necesitan una cantidad de agua específica por un tiempo específico. Si algún campo de cultivos llega a ser inundado, este puede ser daño, puede llegarse a dañar los procesos de maduración y de cultivo de cualquier tipo de plantación. Entonces, este tipo de funciones también existen y las tiene cada sector en específico. Ya para ir mostrando de manera gráfica lo que sería un mapa de riesgo por inundación. Tenemos un mapa de peligro por inundación, en este caso representado por la severidad. ¿Recuerdan cómo nuestra combinación de profundidades y velocidades nos daba una escala de colores? Así la representamos mediante un mapa. En este río, que es el río Huixla, encontramos que dentro del cauce hay mayores profundidades y velocidades, por eso tenemos colores rojos, amarillos y naranjas. Ya fuera de exactamente el cauce donde se producen los desbordamientos, tenemos profundidades más bajas con velocidades más bajas. Entonces tenemos una severidad menor. El mapa de la derecha, se hizo un levantamiento de las tipologías. La tipología está representada por las características de la vivienda, principalmente muros, techos, pisos. Y según esta tipología, identificamos qué tan vulnerable o no es una vivienda.
alcanzamos a ver que la mayoría de las viviendas tienen una clasificación media o baja. Es por eso que vemos puntitos amarillos o puntitos verdes, es decir, que no tienen, que ante una profundidad de inundación no van a tener demasiadas pérdidas. Así ya podemos cruzar este mapa de profundidades o de peligro por inundación representado por la severidad con nuestra mapa de vulnerabilidad y así pasamos a nuestro mapa de riesgo. Vemos cómo las viviendas, los puntitos rojos que están más cerca del cauce, están pintados en rojo, son los que tienen mayor riesgo. Hay algunos amarillitos por ahí, un riesgo medio, y todos los verdes que tienen también un riesgo ya bajo. Tienen un riesgo quizá menor, pero aún así siguen teniendo una cuestión peligrosa ante un periodo de retorno de 20 años. Toda esta herramienta, todo el conocimiento del peligro del riesgo, nos debe de funcionar para la adaptación para ante el riesgo por inundación. Ahora, tenemos esta función donde la vulnerabilidad la vamos a combinar con el peligro por la inundación y con la exposición, es decir, cuánto de nuestra casa podemos perder. Esto nos da el riesgo. De estas variables, hay algunas que podemos modificar de manera más directa. La vulnerabilidad, por ejemplo, la puedo construyendo mejor, teniendo una casa mejor construida, con mejores características, con mejores materiales. Evidentemente, si mi casa es de materiales flexibles como madera, como metales o con láminas de cartón, es un poco más vulnerable que si tengo mi casa construida con tabiques, con muros de concreto o incluso si es de dos niveles. El peligro por inundación, ¿podemos reducirlo? Sí, pero no de manera tan directa. El peligro por inundación es una cuestión un tanto más natural, que si bien puedo reducir o cambiar, necesito grandes obras o necesito grandes intervenciones que muchas veces no son costeables y que muchas veces alteran más nuestro ecosistema de lo que mejoran. Puedo poner un borde de protección y pensar que estoy modificando el peligro por inundación. Simplemente estoy trasladando un flujo de agua hacia otra zona, ya sea hacia otro poblado, hacia una zona de cultivos o a cualquier otra zona. Así también entonces yo soy de los fervientes creyentes de lo que debemos modificar es más la vulnerabilidad y también nuestra exposición. Un caso que alcancé a conocer alguna vez en el río Papaloapan, había gente que vivía debajo del puente que llevaba a Alvarado, cruzando hacia el río Papaloapan. Esta gente conocía su situación de inundación, conocía su exposición, entonces tenía una casita de madera con techo de palma. Entonces, cada que sabía que se iba a inundar o que empezaban las lluvias o que empezaba a subir el río, ellos se retiraban de ahí y se iban a la casa de un compadre, de un amigo, y lo que hicieron, pues nunca construir más, para tener más exposición. Esto está directamente ligado. Evidentemente, si tengo una vulnerabilidad baja, tengo menos exposición, pero si tengo más exposición, también tengo una vulnerabilidad baja. Entonces, por ahí hay una relación que debemos tener presente. ¿Cuáles son las variables que podemos reducir más directamente? Tenemos que la vulnerabilidad es de lo que podemos reducir, al igual que la exposición. Cambiando estas variables, podemos reducir nuestro riesgo. Y es así que nos vamos adaptando. El peligro lo vamos a considerar solo como una condición natural, la cual es más difícil de modificar y que si cambiamos pueden tener otras implicaciones. Necesitamos adaptarnos, necesitamos conocer el peligro por inundación y el riesgo por inundación. El Atlas Nacional de Riesgos del CENAPRED cuenta con un módulo específico que es una colaboración con la Comisión Nacional del Agua que empezó desde el año 2014, el cual es el Atlas Nacional de Riesgo por Inundación. Actualmente y variablemente se tienen 148 sitios entre ciudades, cuencas, ríos y presas. Es decir, que tenemos escenarios para cuencas, para ciudades, para ríos, para presas, así tal cual como está expresado. Es decir, no todos los escenarios o todos los mapas de peligro por inundación tienen la misma escala o las mismas condiciones. Esto va a depender mucho de las características. Por ejemplo,
tenemos el escenario de inundación para el río Grijalva en Tabasco. Esta es la descarga de una presa y es una cuenca muy grande que tiene distintas condiciones. Entonces se tiene todo el análisis de gran parte de la cuenca por las descargas de la presa Peñitas. Pero podemos tener a lo mejor la cuenca del río Bobos-Nautla, que es también un ejemplo reciente que se tiene de mapas de peligro por inundación, o las descargas de presas, o en algunos casos sí los seccionamientos de ríos, pero los seccionamientos de ríos bien realizados, considerando sus cuencas de aportación, las áreas aledañas que aportan volumen al agua, no solo volumen hacia los cauces, no solo mi sección del cauce que quiero analizar, sino todo lo que está entrando hacia él. Aquí tenemos los links para que puedan entrar al Atlas Nacional de Riesgos por Inundación, que si bien no se tiene a nivel nacional, todos estos sitios son muy importantes dado que ya nos permiten conocer las condiciones de las inundaciones en estos sitios. Ya solo de manera esquemática, ¿no? Se ha hablado de la adaptación. Entonces tenemos muy presente que tenemos herramientas para la prevención. Esta nos debe llevar a la mitigación y aunque lo pongo como en un ciclo, la adaptación siempre ha estado presente. Sin duda el conocimiento de las personas es muy importante dentro de la adaptación, puesto que ellas son las que están viviendo constantemente los peligros y los riesgos. Entonces, solo para concluir, pues las metodologías de detección y generación de escenarios de inundación son necesarias para identificar estas zonas y asentamientos humanos que podamos tener en alto riesgo para poder tener una mejor gestión y manejo de estos. Los periodos de retorno pueden ser un concepto un tanto ambiguo y abstracto, pero son necesarios para definir las magnitudes de los eventos hidrológicos y nos ayudan a conocer el peligro por inundación. Aunque no sea algo tan claro, estadísticamente y matemáticamente ayudan bastante. Como bien mencionaron algunos ponentes como la doctora Fanny, estos escenarios no son pronósticos, simplemente son ayudas que nos permiten tener consideraciones o referencias de cómo se van a presentar estos escenarios. Es muy importante contar con buena información y tener presente la calidad, cantidad, fuente y alcances de la misma. La elaboración de los mapas de peligro y riesgo en el Atlas de Riesgos por Inundación representan un alto grado de dificultad. Como se ha mencionado, se requiere de altos recursos, no solo computacionales y humanos, pero sin duda son una buena herramienta para la gestión y el conocimiento del riesgo. Y así ya por último, pues las inundaciones fluviales y pluviales no son las únicas, pero con las características mencionadas y presentadas se pueden estimar otro tipo de inundaciones. La hidrodinámica, la hidráulica y las ecuaciones base para los flujos son las mismas, simplemente hay que tener presentes las condiciones fisiográficas y físicas de todos nuestros fenómenos para poder representarlos adecuadamente. Muchas gracias